Saludo al doctor Juan Pardinas, él es el director del Instituto Mexicano de la Competitividad y es colaborador en este espacio de noticias, y estábamos muy interesados con Juan, escuchando lo que nos decía Graco Ramírez, antes por supuesto el muy pendiente de la comparecencia ayer del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tema socavón, y discutíamos fuerte porque estamos en el asunto del reparto de culpas, estamos en el asunto del reparto de responsabilidades. Le preguntábamos al gobernador, usted lo escuchó aquí, caray, en todo esto primero que nada tiene que haber responsabilidades judiciales, es decir, gente que por una u otra razón cometió un delito y tiene que ser juzgada conforme al Estado de Derecho que nos rige, pero también hay responsabilidades de fondo y pues, no sé cómo la ves tú. A mí me preocupa mucho, Pepe, vivir en un país donde no existe el concepto de responsabilidad política, o si existe es más en el terreno de la filosofía que del mundo real del gobierno. El hecho de que el secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza, pues literalmente escurra el bulto sobre lo que implica su responsabilidad frente al tema de socavón, me parece gravísimo, y lo comparo con hechos muy recientes. Ha habido una secuencia de accidentes en las flotas marina de Estados Unidos, en apenas la flota hace naval. unos días, sí, bueno, días atrás, pues. Exacto. Y se está hablando ya de que va a renunciar el capitán de la flota. No es el capitán del barco que chocó. No es el que iba manejando el barco. No, y probablemente pues hacía mucho que no veía a la tripulación de ese barco y al capitán de ese barco, y no era responsable de lo que sucedió frente a las costas de Singapur. Probablemente también fue el clima, no sé si fue el oleaje, Pepe. La cosa es que un barco chocó y hubo marineros muertos. Pues va a tener que renunciar el capitán, la autoridad máxima dentro de esa flota. No es el equivalente del secretario de Marina, pero a nivel de subsecretario, era el encargado de la flota estadounidense en los mares de Asia. Eso es responsabilidad política. Él no chocó el barco, él no fue el responsable directo, pero sí hay una cadena de mando. Toda cadena de mando implica jerarquía y responsabilidad en un terreno que pudiera ser mucho más superfluo. Después de 4 derrotas del equipo de los Pumas, vemos hoy que Francisco Palencia deja el equipo. Puede ser muy doloroso para los aficionados de los Pumas que una figura de mucha tradición dentro del equipo deje la responsabilidad de ser director técnico. Eso es la responsabilidad política. Él no falló los goles, él no estaba en la defensa, pero había un responsable. Yo creo que hacia el 2018, a los candidatos potenciales que aspiren a la presidencia de la República va a haber que preguntarles a cada uno sobre el socavón en términos de qué hubieran hecho ellos como presidentes de la República frente a un secretario de Comunicaciones y Transportes con un caso como el de Ruiz Esparza. Tu ley 3 de 3, bueno, uno de los promotores de la primera iniciativa ciudadana, en fin, que ya es obligatoria, debería ser 4 de 4, porque debería de incluir también el tema de a qué me comprometo como responsable político en un cargo de elección popular, en un cargo de mando de gobierno. No sé. Sí, asumir lo que es natural en las democracias más avanzadas del mundo. Yo no diría en las democracias incluso latinoamericanas. Sí hay cadenas de mando, sí hay jerarquías de responsabilidad, y aquí pues es como que no, pues fue la culpa de la empresa, fue la culpa del técnico, fue la culpa, como canción de Luis Miguel, ¿no? De no culpes a la playa, no culpes a la luna, no culpes a la noche. Aquí pues sí hay un responsable directo que no se quiere hacer cargo de las implicaciones de lo que pasó. Hay 2 personas muertas. Mal ejemplo están dando los responsables de la Secretaría de Comunicaciones, el responsable de la empresa, el responsable del gobierno del estado de Morelos, el responsable del gobierno de la ciudad de Cuernavaca. Yo creo que sí hay una distribución de responsabilidades. A mí la principal sí me parece que está enfocada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos eran los responsables, el proyecto salió más caro, a pesar de esa parte también es de las preguntas que nos tenemos que poner sobre la mesa. Una empresa que te va a hacer un proyecto de 1,000 millones de pesos y acaba costando el doble. 2,200. ¿Por qué le vuelves a asignar un contrato?
O sea, ¿con qué méritos? ¿Que no hay otras alternativas? La industria de la construcción en México es muy vasta. Ahí viene el sospechosismo. Pues yo creo que son dudas legítimas. O sea, ¿bajo qué mecanismos de asignación de contratos una empresa que te queda tan mal, que sale el doble de cara una de sus obras, aún así le das otros contratos? ¿Qué errores de planeación? Entiendo, en ingeniería y en arquitectura ocurren, siempre hay sorpresas, pero mecánica de suelos, ¿qué fue lo que pasó? Y también me despierta cierta nostalgia sobre el México del siglo XX, Pepe. O sea, éramos un país en el que pues teníamos pocas carreteras. Yo no me acuerdo de un caso como el del socavón en mi infancia, en mi adolescencia, en la juventud, que de repente de la nada no se calculara la tubería. O sea, somos un país donde la ingeniería era una profesión muy relevante en el servicio público. ¿Desde hace cuántos años no tenemos un ingeniero en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Estaba viendo un tuit de felicitación en el cumpleaños del secretario Ruiz Esparza y decía, abogado de profesión, ingeniero de vocación. Yo ya no quiero ingenieros de vocación en comunicaciones y transportes. Yo quiero transitar por las carreteras de este país con la serenidad de que hay un responsable político si me va a tragar un bache y que va a haber un ingeniero responsable de la obra. Y eso es lo que no estamos viendo en México, Pepe. Pues íbamos a conversar con Juan Pardinas y por eso nos convocamos hoy, para hablar de las carreras que en este momento tienen mayor o menor demanda, pero pues nos desviamos por el tema que ocupa la atención de gobernadores, del presidente, del gabinete, de los empresarios, el tema del socavón y sobre todo, y no lo digo con sonrisa, al contrario, con dolor, por la muerte de dos personas que ahora que pagaron con su vida este cúmulo de errores. Por eso insisto, tendrá que fincarse alguna responsabilidad, pero bueno, pues aprovechando el viaje, ¿qué carrera nos recomiendas estudiar a los que están pensando qué hacer? ¿Qué carrera va a encontrar futuro en México en este momento, como están las cosas? Ay, Pepe, ayer precisamente el IMCO sacamos nuestro proyecto que hacemos cada año con datos del INEGI, compara carreras. Y lo primero que nos saltó, y creo que debe ser motivo de preocupación y ocupación para los jóvenes que están por entrar a estudiar una carrera, es que el 65% de los empleos, de acuerdo al World Economic Forum, que estos chavos van a tener, hoy no existen. O sea, son empleos. El otro día escuchaba a un adolescente que decía que de grande quería ser youtuber. Pues me dio como una ansia de ir al diccionario para ver qué es eso, porque no conocía yo el término. Algo semejante va a pasar. Esos jóvenes van a entrar a profesiones, a oficios, a actividades que hoy no existen, los que están entrando a la universidad. 65% de los oficios del futuro no están... No tienen nombre. No tienen nombre. No nos los hemos imaginado. Y lo que va a pasar con la robotización, ahí vienen los robots, Pepe. Y no solo va a ser el robot que le pagas la tarifa del estacionamiento ahora con un lector óptico, que le pagas la tarifa del segundo piso. Se van a robotizar profesiones, se van a robotizar empleos que uno supondría relativamente seguros. Hace muy pocas semanas en México ocurrió una de las primeras cirugías robóticas en que un robot llevó la principal responsabilidad en un hospital privado de una cirugía de abdomen. Y a la hora que dices, oye, es aterrador el asunto si eres un cirujano, pero ese paciente que iba a tener una recuperación en promedio de 12 días de hospitalización la va a tener en 4 gracias al trabajo del robot, y el robot va a poder trabajar turnos de 24 horas al día sin tener que tomarse tiempo ni para ir al baño. Entonces, hasta los cirujanos están en riesgo. 45% de las actividades dentro de un empleo se pueden robotizar y 5% de los empleos completos que hoy conocemos en México. En otros países los porcentajes son mucho mayores. Entonces, a la hora que los chavos tienen que escoger su carrera, pues sí esa es una elección que es destino, es casi como con quién te vas a casar, Pepe. Porque, por ejemplo, si estudias química, estos son promedios de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
puedes aspirar en promedio a un salario mensual de 33,000 pesos, que pues te pone ya en la clase media mexicana. Si estudias física andas por los 17,000, pero si estudias trabajo social, por ejemplo, 8,000 pesos al mes. Si estudias filosofía y ética, yo soy hijo de filósofo, lo digo con mucho dolor por la profesión de mi padre, pero ganas en promedio 8,000 pesos al mes. O sea, si quieres estudiar filosofía es perfectamente legítimo, es una profesión hermosa, pero tienes que tener resuelto tu ingreso de alguna manera o estar dispuesto a tener en promedio, no es sus salarios iniciales, un ingreso de 8,000 pesos al mes. Incluso hay carreras técnicas, por ejemplo, de 2 años en los CONALEPs, como construcción, ingeniería civil, producción agrícola y ganadera, que una carrera técnica de 2 años te genera mejores sueldos que una licenciatura de 4. O sea, un ingeniero civil con carrera técnica te gana 9,000 pesos al mes. En un criminólogo, que nos habla mucho ahí del abandono que está en nuestros ministerios públicos, con licenciatura de 4 años, 8,000 pesos al mes. Entonces, ahí la elección es destino, y yo creo que las universidades públicas y privadas le están jugando chueco a nuestros jóvenes, Pepe, porque estos datos que ha sacado el IMCO son de brocha gorda. Las universidades no se preocupan, como sucede en otros países del mundo, y no estoy hablando de Estados Unidos, países como Colombia, de medir la empleabilidad y la rentabilidad de sus egresados. No, ellos miden la rentabilidad de su negocio. Exacto. En el caso de los privados. Y desgraciadamente voy a decir una cosa muy fuerte. Sus estudiantes les valen un pepino. Y estoy hablando de universidades públicas y privadas, grandes y chiquitas, porque les dan el mismo tratamiento y no les dicen a lo que se van a enfrentar cuando sean egresados, cuando empiecen a buscar un trabajo. Por ejemplo, psicología. Es una de las profesiones peor pagadas en el país, pero es muy fácil abrir una carrera de psicología porque encuentras una masa muy grande de gente con profesión de psicólogo que puede dar las clases, y estás formando masas cada vez más grandes de gentes que probablemente ni siquiera van a encontrar un empleo formal. Te propongo algo, si nos hacen preguntas, que es lo más probable, te pediría que nos ayudaras a ir contestándolas. Por supuesto que sí. Porque creo que hay mucho interés, hay mucha gente joven que nos sigue, que nos escucha, que le interesa enterarse de lo que pasa en la realidad, en el mundo, y que bueno, esto como dices tú, pues va en serio, y estamos hablando de matrimonio de vocación. Te vas a casar con una vocación, ojalá no te divorcies, sí, por inanición. Y si lo resumimos en una nuez, ingenierías y programación. Hay universidades, Patito, que te venden la faramalla, que te enseñan computación cuando son básicamente los paquetes elementales para saber usar una computadora. Hoy no poder programar es casi hace una generación como no tener una licenciatura o como no hablar inglés, Pepe. Muchas gracias, Juan Pardinas. Muy buenas Gracias. tardes. Pues hoy fuimos del tingo al tango, de chile de dulce, de manteca y de mole, pero valió la pena escuchar a Juan como siempre con mucho interés.